Ok, vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Romanos 2. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Yo he titulado esta prédica, lo que hace su bondad. Ahora, ¿qué hace la bondad de Dios? ¿Qué hace la bondad de Dios? ¿Lo lleva a qué? Entonces, ¿qué hace que usted cambie la manera de pensar? La bondad de Dios. Ahora, mira esto. Vamos a analizar. Pablo le está hablando. Pablo en el libro de Romanos habla mucho de la justicia de Dios. Y entonces en el capítulo 1, Pablo habla como a la gente que no conocía la palabra de Dios en Romanos. Describe. Pero en el capítulo 2 describe a la persona, refiriéndose a los judíos que conocían la palabra de Dios. Amén. Y él empieza a decir de ellos: uno, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿Qué despreciaba? Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros somos el Israel espiritual. Y esto puede suceder en nosotros. ¿Podemos despreciar qué? Ahora, ni siquiera dice la bondad. ¿Qué dice? Las riquezas. O sea que la bondad de Dios es muy ¿qué? Rica. Amén. Entonces dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia? ¿Cómo es Dios? La gente pregunta, bueno, y si ustedes dicen que Dios viene, ¿y por qué no ha venido? Porque Dios es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, como no quiere que ninguno se pierda, por eso no ha ¿qué? No ha venido. Al no reconocer, ¿cuál era el problema de ellos? No reconocían. Ahora, reconocer es volver a conocer, ¿cierto? O sea, que ya usted conocía. Y dice, ve, yo pasé y lo vi y no lo reconocí. O sea que ya lo conocía, ¿cierto? Espere, me pongo las gafas. Y apenas se pone las gafas dice, no lo he visto. Y se quita las gafas, ya sé quién es. Entonces dice, al no reconocer, ¿cierto? Al no reconocer que su bondad. Entonces, nosotros tenemos que reconocer. O sea, ya conocíamos la bondad de Dios, pero se nos puede olvidar. Entonces dice, al no reconocer que su bondad quiere llevarme ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Diga conmigo, Padre, gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Oh Padre, gracias. Diga, gracias, porque por el Espíritu Santo me has dado un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Diga, para reconocer, diga para reconocer, diga para reconocer la bondad de Dios que quiere llevarme a cambiar mi actitud, mi manera de vivir, mi manera de pensar. Diga gracias, porque por el espíritu de sabiduría y de inteligencia, diga, mis ojos están siendo iluminados, alumbrados, diga, y se está cumpliendo, diga, se está cumpliendo, diga, en mi vida, diga, estoy experimentando, diga, estoy comprobando, diga, que cosas que mis ojos jamás habían visto, diga, mis oídos jamás habían escuchado, diga, mi corazón jamás quería creer, diga, es lo que usted me está revelando por el Espíritu Santo.
Diga, esa es la revelación que usted trae hoy a mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, por favor, nadie puede pasar para allá. Si necesita el baño o algo, puede ir al otro lado. ¿Ok? Ahí está prohibido y no es bueno que vayan allá. Amén. Ok. Entonces, vamos a definir primero qué es arrepentimiento, pero también voy a hacerle unas preguntas y esas preguntas le van a ayudar a usted a que usted sepa dónde ubicarse, en qué grado de arrepentimiento está usted. Ahora, le voy a hacer una aclaración. Los cristianos convertidos son los que se arrepienten. ¿Quiénes son? Ahora, los que están perdidos se convierten. Amén. O dicho de otra manera, los perdidos confiesan a Cristo. Amén. Y los cristianos se arrepienten. Amén. El mundo no se puede arrepentir. El que debe arrepentirse es usted. ¿Por qué, pastor? Porque arrepentirse es cambiar la manera de ¿qué? Muy bien. Ahora, para que el mundo cambie la manera de pensar, primero tiene que escuchar ¿qué? La palabra. Entonces voy a ponerle un ejemplo. Jonás tenía que ir a Nínive. Todo Nínive, había un juicio sobre Nínive. Dios iba a destruir a Nínive. Entonces Dios le dijo a Jonás, vaya y predique el evangelio. ¿Y Jonás hizo caso? No. Diga, menos mal que yo no me parezco a Jonás. Ja, ja, ja. Diga. Ja, ja. Diga, yo predico a tiempo y fuera de tiempo, diga. Y entonces, si Jonás no hubiese ido, bueno, puede ser que Dios hubiese mandado a otro porque Dios no se vara, pero si no hubiese ido, ¿Nínive se arrepiente? No. Pero Nínive se arrepintió una vez escuchó ¿qué? La palabra. ¿Usted quiere ver el mundo arrepentido? Entonces dígale al que está al lado suyo, dígale, predique la palabra. Diga, abra la boca. Amén. Vea, estos chicos, denles un fuerte aplauso a estos chicos, denles un fuerte aplauso a estos chicos. Yo los veo cada vez trayendo gente nueva. Y el uno está trayendo al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y eso se llama predicar el evangelio. Ahora, hay veces unos chicos vienen ahí como de ganchos ciegos. Yo voy a ir porque me gusta la niña, no importa, pero aquí llega. Amén. Y aquí, entonces el Espíritu Santo los coge y los convierte. Amén. Entonces, el evangelio solo corre si se hace eso. Usted tiene que predicar el evangelio. Usted no se puede quedar callado. Entonces, una vez Jonás predicó el evangelio. Ahora, el pastor Billy Graham decía una vez algo que a mí me dejó impactado. Yo dije, wow, como que eso como que lo sacude a uno. Él dijo que a pesar de que hoy en día hay tantas iglesias, usted escucha el evangelio por Facebook Live, usted escucha el evangelio por canales de televisión, usted escucha el evangelio por radio. Mejor dicho, hay mucha manera de llegar al evangelio. Él dijo que no ha habido un avivamiento tan grande como el que hubo en Nínive. Porque Jonás fue y predicó el evangelio y ¿cuántos se convirtieron? Todos. Y dice que hasta los perros, los gatos hacían ayuno. Amén. Ahora, si usted hace ayunar un perro o un gato hoy, se le viene la Sociedad Protectora de Animales. Amén. Entonces, ahora, ¿qué es un avivamiento? Es producir vida. ¿Qué es avivamiento? Entonces, arrepentimiento produce ¿qué? Vida. O sea que si usted quiere que haya avivamiento en esta iglesia, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Diga gloria. Diga gloria. Entonces, hasta que Jonás no predicó el evangelio en Nínive,
No hubo arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es para nosotros los convertidos, los cristianos. Amén. Entonces voy a hacerles unas preguntas. Y es lo siguiente. Ahora, yo he intitulado esta prédica lo que hace su bondad. ¿Qué hace la bondad? Nos lleva al arrepentimiento. 1. ¿Cuánto se demora usted en pedir perdón? Porque eso es parte del arrepentimiento. ¿Cuánto se demora usted confesando los malos pensamientos? ¿Alguno de aquí tiene malos pensamientos? Uy, muy poquitos. ¿Alguno de aquí tiene malos pensamientos? O sea que, ¿cuánto se demora usted? ¿Cuánto se demora usted en confesar el pecado de malas palabras? ¿Cuánto se demora usted en pedir perdón por no consultar al Espíritu Santo, por no preguntarle? Usted le pregunta constantemente al Espíritu Santo, ¿esto lo hacemos así, Espíritu Santo, o no? Porque el Espíritu Santo nos fue dejado para guiarnos, enseñarnos, instruirnos, y a veces no echamos mano del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué usted y yo no echamos manos del Espíritu Santo? Porque nosotros creemos que nos la sabemos todas. Amén. Entonces, la Biblia le dice a usted que usted debe ser santo como su Padre es santo. Le dice que debe ser justo. No sé, pero Jesús dijo que solo había uno que era bueno. ¿Quién? Dios. Dijo, ¿por qué me llama a mí bueno? Bueno no hay sino uno. Ahora, ¿por qué Jesús no quiso decir que era bueno? Si Jesús era bueno, porque Jesús estaba en la tierra no como Dios, sino como hombre, y así como usted y yo, que lo único que tenemos hecho a imagen de Dios es el Espíritu, el cuerpo y la mente de Jesús estaba siendo renovada. Amén. Porque Él vino a vivir como un ser humano. Él se despojó de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? 1, es apartarse del pecado y acercarse a Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Ahora escuche. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar y de actuar. Hay gente que puede cambiar la manera de pensar y de actuar, pero no se acerca a Dios. Ejemplo, usted puede ver que alguien se puede, digamos, tenía un vicio, era un adicto, era alguien de la calle, o sea, vivía en las calles, y ya estaba su vida, y él decidió cambiar. Y después usted lo ve bien vestido, trabajando y todo, pero no se acerca a Dios. ¿Eso es posible? Sí. Pero eso no es arrepentimiento bíblico. Porque el arrepentimiento bíblico es que usted cambia su manera de pensar, pero vuelve a Dios. Amén. Arrepentimiento bíblico es la idea de acercarnos a Dios. No solo es la idea de separarnos del pecado, es que nos separamos del pecado y nos acercamos ¿a quién? A Dios. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con renovar la mente. Entre más renueve usted la mente, más será cambiada su manera de pensar. Ahora escuche, ¿por qué demoramos tanto en confesarle un pecado a Dios de pensamiento? Porque no estamos cambiando nuestra manera de pensar. Si usted piensa mucho
en un mal pensamiento, es porque usted cree que el pensamiento no es ¿qué? No es ¿qué? Malo. Ahora, si usted cree que el pensamiento no es tan malo, entonces usted no es tan malo. Y como usted no es tan malo, usted no necesita ¿qué? Arrepentirse. Entonces, ¿quién es el que lo lleva a usted a arrepentirse? La bondad de Dios. O sea que a usted y a mí nos es muy importante reconocer la bondad de Dios. O sea que usted y yo cada vez deberíamos saber más de la bondad de Dios, deberíamos de saber más de la misericordia de Dios, deberíamos de saber más de la gracia de Dios, deberíamos de saber más del amor de Dios. Eso es algo muy importante, porque aquí está diciendo que al no reconocer que su bondad quiere llevarnos al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento siempre depende de nuestro conocimiento. ¿Arrepentimiento qué? Entonces, entre más conozca usted de Dios, más ¿qué? Más se va a arrepentir. Es como esas ecuaciones que le enseñaban a uno. O sea, a mayor arrepentimiento, a mayor conocimiento, mayor arrepentimiento. A menor conocimiento, menor ¿qué? Arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento en los cristianos no es lo mismo, porque depende mucho del conocimiento, depende mucho de la revelación de Dios, y no todos pueden andar al mismo nivel, ni a todos se les puede exigir lo mismo. Amén. Entonces, ahora, arrepentimiento siempre depende de nuestro conocimiento bíblico, por eso viene por cambio de mente. Ahora, en el Evangelio de Juan y en las epístolas no se menciona el arrepentimiento. Usted lo encuentra mucho en los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, en el Antiguo Testamento. Usted lo encuentra algo en el libro de Hechos muy esporádicamente. O sea, que habla de arrepentimiento, pero no porque no esté ahí, hago la aclaración, sino porque en las epístolas y en el Evangelio de Juan se acentúan los efectos del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si una persona que no conoce a Dios se le predica el Evangelio y lo cree, ¿hay en el qué? Arrepentimiento. Ahora, pero entonces quiere decir que cuando usted le predica a alguien el Evangelio y cree, esa persona nace de nuevo. Entonces, un efecto del arrepentimiento es el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia en las epístolas habla mucho de su identidad, habla mucho de quién es usted, habla mucho de qué hizo Dios por usted, habla mucho de qué Dios está haciendo por usted, y eso produce usted un cambio de pensar, y eso se llama ¿qué? Arrepentimiento. Entonces es los efectos de el arrepentimiento, lo que habla las epístolas y lo que habla el Evangelio de Juan. Entonces, y generalmente, siempre arrepentimiento es en el volverse activamente del pecado a Dios, y tiene que ver algo por el ejercicio de la fe. O sea, sin fe no hay que arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es la manifestación de cuando desechamos el viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. ¿Qué es arrepentimiento? Es la manifestación de cuando desechamos ¿qué? Y nos revestimos ¿de qué? Del nuevo hombre. Eso es arrepentimiento. Porque usted, cuando se reviste del nuevo hombre, usted se está despojando del viejo hombre. Eso es arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento de obras. Siempre que hablamos de arrepentimiento en los convertidos, tenemos que hablar de arrepentimiento de obras muertas.
Arrepentimiento de obras, ¿qué? Que es un proceso en Dios. ¿Cuánto dura? Toda la vida. Por eso el arrepentimiento trae avivamiento. Entre más usted cambie la manera de pensar, más va a traer un avivamiento, porque usted va a conocer más la voluntad de Dios. O sea, una persona que no se arrepiente es una persona que no conoce ¿qué? La voluntad de Dios. En el Apocalipsis, solo en 2 cartas no dice eso, pero en las otras cartas que hay a la iglesia, siempre el Espíritu Santo está diciendo arrepiéntase, o si no vengo y les quito el galardón. O sea, quiere decir que las iglesias en Apocalipsis, que son estaban teniendo un problema de cambio de manera de pensar. Entonces, arrepentimiento, fe y arrepentimiento de obras muertas es un proceso en Dios. Ahora, ¿qué es arrepentimiento de obras muertas? Es caminar en santidad. ¿Es caminar en qué? O sea, un arrepentimiento de obras muertas es arrepentirse con frecuencia. Por eso le hacía una pregunta. ¿Cuánto se demora usted en reconocer que está pensando un mal pensamiento? A usted le pasan días y días y días, y le pueden pasar 8 días y después de pronto Dios está hablando a través de una palabra y dice, uy, esto es para mí. O usted constantemente viene un pensamiento, usted sabe que ese pensamiento se lo puso el diablo ahí, usted sabe que ese pensamiento es de su carne que está deseando algo, y usted de una vez lo lleva capturado, lo lleva cautivo a la mente de Cristo, y usted confiesa eso como un pecado, le dice, Señor, yo tengo que confesar esto. Y eso tiene que ver mucho, porque es que cuando usted y yo, cuando no éramos cristianos, pensábamos las cosas de este mundo. Entonces eso se volvió normal en nosotros. Pensar lo malo de este mundo era algo normal para nosotros. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y cuando algo se vuelve normal para usted, pues no. Entonces usted tiene que empezar a ser como un vigilante de su mente. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de la parábola del hijo pródigo? ¿Amén o no amén? Entonces, la parábola del hijo pródigo dice que el hijo pródigo estaba en la inmunda. ¿Sí dice así o no? Que estaba comiendo, no estaba comiendo pizzas ni nada. ¿Qué estaba comiendo? Comida de cerdos. Ahora, yo no sé hasta dónde era rica la comida de los cerdos, pero no me gusta. Y menos si es concentrado. Y dice que él volvió en sí. Volver en sí se llama arrepentimiento. Pero note que él dijo, yo necesito cambiar la manera de pensar, pero él no se quedó ahí. Él dijo, volveré donde mi padre. Y dijo algo más importante. Dijo, en la casa de mi padre hay muchos obreros y todos comen bien, y en la casa de mi padre hay comida. O sea, él se dio cuenta que el papá era bueno o malo. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a él a volver donde el papá? La bondad de Dios. ¿Por qué usted no quiere recibir la Biblia? ¿O por qué usted no quiere leer la Biblia? ¿O por qué usted no quiere cambiar la manera de pensar? Porque está cómodo como está pensando. Y usted dice, no, pues a la larga, si me pongo a hacer, yo no soy tan malo como el de al frente. ¿Amén o no amén? Entonces, lo que hace que usted no se arrepienta es que usted no crea que es tan mal. Pero lo que hace que yo quiera cambiar mi manera de pensar y confiese el pecado delante de Dios
es que ya me parece que esos pensamientos que antes los consentía y que van en contra de la voluntad de Dios, los tengo que confesar. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiar. O sea, ¿usted quiere que esos pensamientos empiecen a desaparecer de su mente? Tiene que confesarlos. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Ahora, si dijera solo perdonarnos, uno diría listo, pero no solo dice para perdonarnos, sino también ¿para qué? Limpiarnos. Amén. Entonces, ¿qué hizo volver al hijo pródigo a su casa, su papá? ¿Qué era qué? Bueno, ahora, el hijo pródigo tenía otro que era más pródigo, que era el hermano. Ahora, el hermano no era bueno, era malo. ¿Y por qué sé que el hermano, y era un hijo, pero era malo? Porque él le dijo al papá que el papá no era bueno. Dijo, ¿cuánto tiempo he estado con usted y no me ha dado ni siquiera un cabrito? O sea, ¿el otro había cambiado la manera de pensar? No. Ahora, usted muchas veces y yo nos vemos reflejados en el hijo malo. Porque decimos, ¿qué? Pero ¿qué tanto no le he trabajado al Señor? Si mire, vengo a los 2 cultos y sirvo en los 2 cultos y me hago allá en la puerta y todo, y mire, la plata no me alcanza. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque usted no ha cambiado su manera de ¿qué? Porque no es por obras, es por la bondad de Dios. ¿Es por qué? Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Voy a mostrarle una foto suya y mía hace mucho tiempo. Vamos a Tito 3. ¿Alguno de ustedes les gusta ver sus álbumes de hace 20, 30, dependiendo de la edad? ¿Alguno de ustedes les gusta ver sus álbumes o no? Y miramos, bueno, yo le voy a, esta es la foto espiritual suya. Yo no sé si quiere que le tome otra o se la mando a ampliar o algo. Y dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, y vivíamos en malicia y éramos envidiosos, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. ¿Quiere mirar su álbum nuevamente? Mire que voy a contarle una anécdota de Carito. Carito se manda un sentido del humor tremendo que me hace reír. Yo un día hice alarde de mis fotos de mi juventud y llegué y le mostré una foto de mi juventud. Creo que es la mejor foto de perfil de todo. Y me dijo, si nos hubiéramos visto ahí, no me hubiera gustado. Y yo dije, me pegó duro. Si yo lo hice para impresionarla. Pero después mi espíritu dijo, sí, cierto, ella tiene toda la razón. Yo era detestable y todo, le estaba mostrando la foto de perfil mía del pasado. Amén. Ella lo que ve ahora es la gracia en mí. Entonces dice, sí, claro. Amén. Y entonces dice, diga conmigo, en otro tiempo, también yo era, era necio, diga, era desobediente, estaba descarriado, estaba, y era esclavo, de todo género de pasiones y placeres, y vivía en la malicia y en la envidia. Ahora, porque cuando éramos inconversos éramos tan malos que decía, menos mal que yo no tengo envidia. ¿Usted alguna vez escuchó decir eso a alguien? ¿Sabe qué estaba diciendo? Dios es muy mentiroso porque dice que yo soy envidioso y eso no es verdad.
Ahora, dígale al que está al lado suyo, dígale, menos mal que usted no me conoció. Diga, dígale, era. Amén. Dice, éramos detestables. ¿Cómo éramos? Detestables. ¿Usted sabe cómo se llama una persona sin gracia? Desgraciado. Y uno decía, este desgraciado. Y no, y uno atinaba. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Bueno, ¿cómo éramos? Ahora. Usted siendo así, como dice la Biblia, usted no creía que usted era así. Usted se creía como bueno, por eso no quería cambiar la manera de qué, de pensar. Versículo 4. Ahora, esta es la foto suya del pasado. Esta es la foto del álbum suyo cuando no era a través del Facebook ni nada, sino eran laminitas y todo eso. Amén. Diga, pero. Gracias a Dios apareció ese pero. ¿Usted ya ha visto que dice, no, mire, esa mujer es muy linda y todo y el caminado, pero pum, se tiró la belleza de la mujer? Pero aquí el pero es a favor de nosotros, amén o no amén. Gracias, ¿cierto? Aleluya, diga gracias, Señor. Diga gracias por ese pero. Dice, pero cuando se manifestaron, ¿qué se manifestó? ¿Y qué más? Nuestro Salvador. Siga. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su ¿qué? Ahora escuche. ¿Por qué le digo que es tan importante un arrepentimiento en un cristiano? Siendo cristiano, yo muchas veces oré, oh Señor, tenga misericordia de mi papá, de mi mamá cuando no se convertían, tenga misericordia de mi vecino. Ahora, yo necesitaba arrepentirme de ese tipo de oración. Porque resulta que cuando yo hacía esa oración, o cuando usted hace una oración, si ves que dice que Señor, aparecen ahí en opiniones, digamos ahora que Israel está en guerra con Irán, escriben ahí, Señor, tenga misericordia de Israel. Ahora, una persona cuando escribe eso, lo que está diciendo es que ella es más buena que Dios. O sea, que ella sí tiene misericordia de Israel y Dios no tiene misericordia de Israel. Ahora, ¿qué necesita esa persona? Arrepentirse, arrepiéntase. Porque era que así le decían a uno, pero los convertidos hace 30 años a uno, cuando uno era inconverso, arrepiéntase, impío, le decía uno. Ni sabía qué quería decir arrepentimiento, ni sabía que era impío. O sea, quedaba como había empezado. Pero aquí dice, entonces cuando usted ora así, usted necesita arrepentirse. ¿Qué es lo que necesita usted como convertido? No hacer esa oración. ¿Por qué? Porque Dios ya tuvo misericordia. Devuélvase por favor a la 4. Dios ya, y usted para poder orar y hacer unas oraciones efectivas, usted tiene que vivir una vida de arrepentimiento, porque usted tiene que cambiar su manera de pensar. Ayer fuimos con Carol, nos invitaron a almorzar y por la mañana habíamos orado aquí, Señor, muéstranos los gentiles, porque la Biblia dice que Jesucristo no vendrá a Israel hasta que no se cumpla el número de los gentiles. O sea que falta todavía mucha gente gentil. Entonces, pues si falta mucha gente, digámosle al Señor que no las muestre. ¿Para qué? Para ir a predicarle. Y Señor, muéstranos. Y nos fuimos con Carol. Obviamente a almorzar, no a buscar los gentiles. Y fuimos a almorzar. Pero cuando fuimos, había sobre todo una mujer y con un puesto bien y todo. Y empezamos a hablar. Y después la traímos en el carro y empezamos a predicarle el evangelio. Y entonces yo le dije, mire, si usted no está contenta con su vida, con lo que está viendo ahora, usted tiene que cambiar su manera de hablar, porque si uno no está contento con lo que está viviendo hace 10, 9, 8, 7, 6 y sigue viviendo lo mismo, quiere decir que yo tengo que cambiar mi manera de hablar. Y empezó a reírse y empezó a llorar. Y dijo, eso es lo que me pasa a mí.
Ahora, ¿qué estaba produciendo yo en ella con el evangelio? Arrepentimiento. Y yo le dije, y cuando quiera podemos ir a su casa. Dijo, sí, mi papá está enfermo, sí, mi mamá está enferma, ellos tienen esto y esto. Y empecé a seguirle hablando de la palabra. Dijo, pastor, cuando quiera puede venir a mi casa. ¿Qué estábamos buscando en ella? Que ella pudiera recibir a Jesucristo para que ella empezara a cambiar su manera de pensar. Entonces, yo no puedo orar, Señor, tenga misericordia de ella, que el papá está enfermo, la mamá está enfermo. No, yo lo que necesito es que ella conozca a Jesucristo. Porque hasta el hijo estaba enfermo. O sea, donde a mí me gustara mucho el negocio de la plata, digo, allá voy a colocar una EPS. Amén. Porque ya tengo a Carito que ya trabaja en medicina, ahí está el negocio, socio. Entonces dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, cuando se ¿qué? ¿Qué quiere decir que se manifestó? Que ya ¿qué? Se reveló, ya se hizo visible, ya se cumplió. Si estuviera aquí la hermana Marcela, ella diría, es tendencia. Amén. O sea, es tendencia la bondad y el amor de Dios. O sea, quiere decir que ya se manifestó. O sea, usted no puede orar, Señor, tenga por favor bondad y amor con los seres humanos, porque ya el amor y la bondad de Dios se manifestó. No ore así. Ahora, versículo 5. O sea, quiere decir que la bondad y el amor de Dios nos salvó. Y no por obras, sino por su misericordia. Entonces, ¿cuándo Dios manifestó su misericordia? ¿Cuándo? En la cruz. ¿Cómo le va a decir usted a Dios, Señor, tenga misericordia de Israel? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel? ¿Recibir a quién? Ahora, pero para que Israel reciba a Cristo, tiene que alguien ¿qué? Predicar. ¿Quién se quiere ir a vivir allá que están botando drones y toda esa vaina? No, el que quiera ir lo mandamos. Amén. Pero hay gente que quiere ir por amor a ellos. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su amor, la derramó. Y mire lo que dice, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Versículo 6. Que Él derramó sobre nosotros. ¿Sobre quién está eso? ¿Sobre quién? Entonces, ¿sobre quién está la misericordia, la bondad y el amor de Dios? ¿Sobre quién? Ahora, usted es el que tiene que ir a llevar eso. Entonces nosotros nos tiramos de listo. Señor, tenga misericordia de mi vecino de al frente. Dios dice, no, yo ya derramé la misericordia sobre usted. Por eso el arrepentimiento trae avivamiento, porque cuando yo cambio mi manera de pensar, yo sé que la gente necesita escuchar el evangelio y yo lo tengo. Diga gloria. Diga gloria. Diga gloria. Dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Dónde vive Jesucristo? En nosotros. Dice, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír y 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 el oír la palabra de Dios. Y entre más escuche la palabra de Dios, más se está renovando. Y al renovar, se está arrepintiendo. Diga gloria. Arrepentimiento es muy importante en la vida de nosotros. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente. Bueno, ¿cómo derramó Dios su amor, su bondad, su misericordia? ¿Cómo la abundó? ¿Qué dije? ¿Cómo la derramó sobre nosotros? Abundantemente. Abundantemente. Ahora, esto me enseña algo. Si la misericordia y el amor de Dios y la bondad de Dios son abundantes, quiere decir que Dios está en el negocio de que todo se salve. Diga gloria. Diga gloria.
Por eso es que cuando tú escuchas esa canción, aunque no tienes la revelación, esa canción te toca, que dice: te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dado por el fuego, entonces como padre y como amigo fiel está en la bondad de Dios. Todos, todos. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. Escuche. Una vez iba con mi mamá y mi papá, y mi mamá estaba quejándose, estaba como muy enferma. Y le dije: mamá, vamos a cantar esa canción. Y pastor, usted la cantaba con la voz suya, sí, con la mía. No era que estaba al fondo, porque usted a veces canta y pone la canción ahí y usted cree que canta igual que ellos. Pero es diferente cuando usted la canta solo. ¿Amén? Ahora, sucedieron dos milagros. Espero que no se ría al menos de uno. Sucedieron dos milagros. Cantamos la canción y mi mamá se sanó. Se le vio al cantar la canción de la bondad de Dios. Pero el segundo milagro que ya no me pareció fue que mi mamá me dijo: mi hijito tan lindo que canta. Ese es el amor de Dios que Él derramó sobre nosotros. ¿Cómo? Abundantemente. ¿Cómo derramó? Abundantemente. Entonces, ¿dónde está la bondad de Dios, el amor de Dios, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios? ¿Dónde? En nosotros. Si no cambias tu manera de pensar, estás esperando que Dios haga todo, cuando Dios ya hizo todo y Dios está esperando que usted haga la parte suya. Nadie se puede salvar en esta tierra al menos que usted predique. Por eso le voy a decir algo. Este próximo domingo todos debemos de traer al menos una persona que no sea salva. ¿Cuántas? Una al menos. Una. Yo no sé, con todos los errores que usted puede ver a los que nacen de nuevo, pero vivimos mejor con la gente que nace de nuevo. Yo estaba escuchando ahora un comentario y uno dice: solo eso lo puede hacer una mente enferma, pervertida. Estaba diciendo que el senador Miguel Uribe Turbay se hizo pegar los 2 tiros. Pegar los 2 tiros. O sea, eso solo lo puede decir una mente enferma, perversa. Y es más perverso el que llega y coloca eso y lo ¿qué? Y lo comparte, lo postea, es el término. Me gusta, si no me puedo olvidar más. Lo postea. Amén. Me cuestan esos términos tan modernos, sí. Por eso es que hablo es el inglés antiguo. Amén. Entonces, ahora, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor
Jesucristo, o sea, Él hizo eso. Ahora, ¿para qué hizo eso? Versículo 7. ¿Para qué derramó la bondad? ¿Para qué derramó todo eso? Así lo hizo para que justificados por su gracia. ¿Qué nos hizo justos? Entonces usted debería, si usted quiere conocer mucho de la bondad de Dios, para que usted pueda arrepentirse de obras muertas, usted debe conocer más de su gracia. Hay 6 cosas que usted recibió por gracia. O sea, que usted no va a poder hacer nada. 1, usted fue hecho justo por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nunca se debe parar delante de Dios con una conciencia de condenación, sino que usted tiene ahora una conciencia de justicia. ¿Quién lo hizo justo a usted? Su gracia, su justicia. Ahora, si usted se para delante de Dios con una conciencia de condenación, bloquea su fe. Y al bloquear su fe, usted no recibe de Dios. Porque usted cree que usted no está recibiendo porque usted tiene algo que lo condene. De ahí que usted, si peca, sea de pensamientos, sea de palabras, sea de acción, sea de mirada, confiese el pecado rápidamente. ¿Para qué? Porque Dios lo justificó por su gracia. Ahora, al justificarlo por su gracia, ¿usted llegó a ser un qué? ¿Qué es usted ahora? ¿Qué es usted ahora? Ahora, un heredero es el dueño de todo. O sea, usted no va a ir, es que Dios me va a dar esto por esto. No, por eso usted y yo llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir ¿qué? Vida eterna. Ahora escuche esto. El padre del hijo pródigo tenía 2 hijos. Uno fue el que se fue y vivió perdidamente. El otro se quedó, pero el otro estaba más perdido. El otro no creía que su padre era bueno. Amén. Él no creía que su padre era bueno. Él creía que su padre era malo. Él creía que el padre era injusto. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía una mentalidad de siervo. Él creía que él se podía ganar todo por obras. Ahora, el hijo pródigo vivió mal, pero empezó a creer en la gracia. ¿Sí se ha dado cuenta? Que si llega alguien nuevo aquí y cree bien eso, usted al poco tiempo lo escucha contándole que Dios le hizo un milagro a otro y usted dice, uy, a mí me da rabia, ¿por qué se le está yendo bien y a mí no? Porque él está creyendo que es por gracia y no por obras. El hijo pródigo vivió perdidamente, pero creyó correcto en la gracia. Usted no puede aceptar que el diablo lo condene. No hay nada, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En estos días yo leí con Carol un texto, es que no recuerdo en Hebreos, pero el texto dice que Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Y dice que Jesús sirvió en la casa como hijo. ¿Cómo vivió Moisés? ¿Cómo sirvió Moisés? ¿Cómo sirvió Jesús? Ahora escuche. El hijo pródigo se vio como hijo. El otro hijo se vio como ¿qué? El hijo pródigo le hicieron fiesta. El hijo de la casa no le gustó la fiesta. El hijo pródigo comió el becerro gordo. El otro hijo no comió becerro. Esto me enseña que
nosotros no hay nada que nos merezcamos. Que Dios todo nos lo dio por su gracia. ¿El hijo pródigo vivió de la forma adecuada? No, pero creyó en la bondad de Dios, creyó en la gracia de Dios, y eso lo llevó a cambiar la manera de pensar. El otro hijo no se quiso arrepentir y por eso no pudo disfrutar de los beneficios del Padre. Amén. Ahora escuche. Algo que usted y yo debemos de hacer es que usted y yo deberíamos de estar revisando por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación? Eso va a determinar si lo que usted hace es una obra muerta o no. Dios está más interesado en la motivación que en la obra. ¿Por qué? Porque Él mira mi corazón. Él mira lo que hacemos. Pero lo más importante es por qué lo hacemos. Arrepentimiento siempre va de la mano con la fe. Son dos lados de una misma moneda. Arrepentimiento es convertirse a Dios y es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento es cambiar de actitud, cambio de modo de pensar o cambio de plan de vida. ¿Qué hace el pecado? No nos deja cumplir con los justos requisitos de Dios. Ahora, usted puede hacer cosas incorrectas, pero que tienen la motivación correcta. Porque estamos cambiando nuestra manera de ¿qué? De pensar. Dios mira el corazón. Él mira por qué estamos haciendo las cosas. Y voy a ponerle un ejemplo de arrepentimiento de obras muertas. Esto es muy importante, porque aquí enseñamos mucho a orar. Mucho. Y lo vamos a seguir enseñando. La oración no es la razón por la que Dios contesta. Porque Dios contesta siempre es a través de ¿qué? ¿A través de qué? Dios siempre contesta a través de la fe, o usted recibe a través de la fe. Porque si Dios contestara a través de la oración, ¿los islámicos oran? Un tipo vino y me contó que estuvo por allá en los países árabes, y que cada hora o no sé qué suenan unas campanas, y donde ellos estén se arrodillan a rezar o a orar, o yo no sé. Pero Dios no contesta porque usted se arrodille cada hora no. Ahora, puede ser que usted iniciando la motivación suya sea correcta. Perdón, la motivación es correcta, pero lo que está haciendo no es correcto. Dios está mirando el corazón, pero Dios espera que usted un día arregle su manera de orar, porque Dios no contesta. Dios contesta si lo hacemos a través de la palabra. Ahora, ¿qué hace la oración? La oración, si usted lo hace bíblicamente, ayuda a la fe. ¿Estamos de acuerdo o no? Y usted recibe de Dios a través de ¿qué? De la fe. Dios responde es por la fe. Ahora, entonces, ¿cuál sería la motivación correcta por la cual oramos? Oramos porque amamos ¿a quién? ¿Por qué oramos? Porque amamos a Dios. Y cuando usted ora, ¿cuántos han venido descubriendo que cuando oran cada vez conocen más a Dios, cuando oran bíblicamente? ¿Cuántos los conocemos más a Dios? Usted no ora para que Dios lo bendiga. ¿Por qué? Porque usted ya es bendecido. Pero cuando usted
ora y ora con fe, entonces usted aprende a recibir de Dios, porque es la fe la que hace que usted reciba lo que usted ya fue bendecido. Diga gloria. Y esa es una oración con una motivación correcta. Ahora, ¿qué es una obra muerta? Una obra muerta es el lado del legalismo. Ejemplo, si usted ayuna creyendo que usted ayuna para ser más bueno, usted ayuna y al creerse más bueno se vuelve orgulloso. Y al volverse orgulloso, usted mantiene juzgando a sus hermanos. Ese es un malo, ese no ora. Ese lo vi metido allí que lado. Ese no sé cuánto. Porque nos hace creernos más que buenos. Usted, ¿cuál es la motivación correcta del ayuno? Para que usted debilite su carne. ¿Cuál es la motivación correcta de un ayuno? Porque usted quiere conocer más a Dios. Cuando usted cae en obras muertas, eso nos hace pensar que somos mejores que nuestros hermanos, nos hace pensar que somos mejores que las otras iglesias. Entonces, termino con unas preguntas. ¿Cuánto se demora usted en pedir perdón? ¿Cuánto se demora usted en confesar sus malos pensamientos? ¿Porque los tenemos? Sí. Y voy a decirle algo. Y a veces uno dice, al fin acabé con eso, cuando usted está como descuidado y le llegan nuevamente. Pasaron 2 meses, 3 meses y usted está contento de la R. Porque dice, me los quité de encima. Como el tipo que dice que le enseñaron que con el bautismo, al sumergirse, el pecado era ahogado. Y dice, pero se me olvidó que el sinvergüenza sabía nadar. Amén. Entonces, pregunto, ¿qué tanto se demora usted en confesar las malas palabras? Usted a veces le dice al Espíritu Santo, tengo que confesar que no te tengo en cuenta. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando usted conozca de qué, de la bondad de Dios. Porque ¿quién es el que lo lleva a usted al arrepentimiento? La bondad de Dios.